En base con mi experiencia, puedo decirles que hay familias que nunca servirán como un refugio, sino como una tormenta, como aquello que puede destruir a una persona. Y es que se supone que la familia es quien debe apoyarte, pero a veces, muchos golpes duelen más de la vida cuando vienen de la misma sangre que te trajo al mundo. Y es horrible decir que a veces quien te los da es tu propia madre, tu padre, tus hermanos, y ahí no hay defensa que valga, porque aquello te quiebra desde dentro. También si algo tengo claro en esta vida, es que ser el más chico de una familia grande no siempre es sinónimo de amor o apapacho. A mí me tocó crecer como si estorbara, como si hubieran olvidado que me tuvieron. Mis papás ya estaban grandes cuando nací. Mi papá ya estaba casi en los 60 y mi mamá estaba pasando los 40. Entre ellos había una gran diferencia de edad y tal parece que yo llegué de puro milagro. Y por eso es que desde niño nadie me lo tuvo que decir, pero uno no necesita palabras para saber que no lo quieren. Desde niño me dejaban encargado donde fuera, con tías, con vecinas, hasta con una señora que cuidaba perros. De mi familia nunca tuve un abrazo, una noche de cuentos, un te amo, mi niño, nada de eso. Crecí en patios ajenos, en lugares desconocidos, conviviendo con gente que la verdad muchas veces era hostil. Mis hermanos ya estaban grandes, algunos ya eran adultos. Uno de estos era un borracho, el otro un mujeriego, ya tenía incluso hasta varios hijos regados, y mi hermana era un desastre. Andaba en drogas, en relaciones tóxicas, una vida caótica y desenfrenada. Cada uno traía sus problemas, pero yo era completamente invisible. Cuando cumplí 18 me fui. Nada me detuvo. Nadie me preguntó que a dónde iba. Yo me largué con una mochila en la espalda y con una idea bien fija en la cabeza. Nunca más tenía que depender de alguien. Ahí fui aprendiendo a trabajar, haciendo talacha aquí y allá, y ya después empecé a vender tacos en una carretita que un amigo me prestó. No era gran cosa, pero tenía sazón, y ya cuando pude me hice de un carrito en forma. Ahí aprendí que cuando uno no tiene nada, más que hambre en la panza, ahí sí lo da todo, así que yo le puse hasta el alma. Con el tiempo mi negocio fue creciendo. Le metí sus arreglitos y renté un localito. Compré unas mesas y un cliente me ayudó con los trámites para formalizar los permisos. Y cuando menos pensé, ya tenía mi taquería bien puesta, modesta pero pues era mía. Me iba bastante bien. Obvio no era millonario, pero vivía a gusto, sin pedirle nada a nadie, sin deberle favores a mi maldita familia. Ya ellos para ese tiempo ya no los veía, ni siquiera tenía ganas de buscarlos. No sé, la verdad es que no me nacía, pero también debo decirles que con el tiempo me fueron pasando cosas, y entre estas, una noche ya cerrando el negocio, se acercó una viejita, con la ropa bien sucia, con la cara arrugada pero con una sonrisa tan amplia que contrastaba con toda su apariencia. La mujer tenía hambre, me pidió algo de comer, y no sé, pero pues había algo en ella que me dio ternura. Le preparé unos tacos bien servidos, con su salsita y hasta con un refresquito. Nomás vi cómo la mujer se los comía, parecía que no había probado alimento en semanas. Muchas gracias, mijito. Puedo ver que tienes buena mano. Te quedaron bien ricos los tacos. No por nada tienes muchos clientes. En eso, antes de retirarse, la mujer sacó de un morralito una estatuilla de la Santa Muerte, así pequeña, con una túnica como tejida a mano. Cuando finalmente la sacó, extendió su mano para dármela. Te la regalo, muchacho. Te aseguro que ella te va a cuidar. Yo no sé si creas en esto, pero por favor, no te niegues a la posibilidad de recibirla. Es mi agradecimiento por lo que hiciste por mí. Te juro que si le rezas, te va a abrir los caminos, mucho más de lo que ya están. Te aseguro que tu abundancia va a crecer mucho. Así que por favor no me le hagas el feo. Me quedé frío. Yo ya había escuchado hablar de la Santa Muerte. Nunca había sido devoto,
pero algo en la mirada de la mujer me dio confianza. Agarré la figura y le di las gracias, y la mujer se fue, y se desapareció en la oscuridad, casi como si flotara sobre el piso. Junto con mi ayudante nos pusimos a cerrar el changarrito. Ya cuando iba en mi camioneta hacia mi casa, coloqué en el asiento la estatuilla de la Santa Muerte. Pero la verdad no sé por qué, pero de tenerla ahí a un ladito, se me ocurrió preguntarle: «Ay, mi santita, pues sí es cierto que tú puedes ayudar y que haces milagros, pues échame la mano, pues tú ya ves que yo cada semana, pues le juego a los pronósticos deportivos, ya que si tú crees que me lo merezco, pues estaría bien si me haces ganar, que no. Yo te prometo que puedo ayudar con ese dinero a quien lo necesite, no nomás lo quiero para mí». No sé por qué dije aquello. A lo mejor solamente en mi vida solitaria necesitaba que alguien me escuchara. Pero aquellos rezos se repitieron una noche tras otra. Le hablaba a la Santa Muerte como si fuera una amiga. Le contaba mis penas, mis dudas, le hacía preguntas. Y aunque las primeras semanas no había pasado algo especial con los pronósticos deportivos, cuando pasó como mes y medio, no me la van a creer, pero le pegué a un buen premio. Pues así como oyen, así de golpe, me llevé varios milloncitos. No una cosa como que digan que fue tanto como para ya no trabajar ni hacer nada, pero sí lo suficiente para darme una buena vida. De verdad no la podía creer. Me senté en el baño a llorar de gusto. Me temblaban las manos, todo se me revolvía en la cabeza. Ya sabía que la Santa Muerte me había hecho el milagro, y de verdad que me sentía agradecido. Creía que estaba viviendo un sueño. Decidí no decirle a nadie. Guardé el boleto, lo cobré con discreción e invertí una parte en la taquería. Compré una caja fuerte y le metí una buena cantidad en efectivo. El resto lo dejé en el banco. Seguí trabajando como si nada. Lo único que sí cambió es que me hice de otra camionetita mejor. Pero también, aunque yo no quería, pero el chisme voló. El señor del establecimiento donde compré el boleto se encargó de abrir el hocico. Pinche viejo cabrón. Y ahí comenzó toda mi pesadilla. De pronto gente que nunca me hablaba iba a visitarme a comprar tacos. Me felicitaban. Querían tomarse fotos conmigo. Yo estaba muy molesto porque quería mantener todo bajo discreción. Pero pues ni modo. Tenía que aceptar que ya todos lo sabían. Lo que más me sorprendió es que, entre esa marea de curiosos, ahí los vi. Eran mis padres, parados frente a la taquería, viéndome con una cara de miseria. Me costó trabajo tragar saliva. No sentí gusto ni ternura. Al contrario, sentí una frialdad en el pecho. Pero pues igual los saludé. Los invité a cenar, y mientras comían, mi papá se frotaba las manos con lentitud. Mi mamá tenía los ojos llorosos, y en eso me dice: «Ay, Hugo, pues la verdad es que no queríamos venir a molestarte, pero pues nos enteramos que te está yendo muy bien, y pues fíjate que tu papá está muy mal, mijo, de verdad está enfermo. Los médicos le han recetado medicinas que son muy caras, y como ves no podemos pagarlas, por eso es que recurrimos a ti». Mi mamá casi llora, se le quebró mucho la voz al decirme aquello, y yo no sabía qué decir. Les dije a mis papás que me esperaran un poco, nomás en lo que atendía a unos clientes y retomábamos la charla. En esos minutos que estuve ahí, pensé que quizá por eso me había llegado tanto dinero. Tal vez Dios quería que yo ayudara a mi familia. Y ya asimilándolo de esta forma, fue que empecé a soltarles dinero, para los doctores, para medicinas, para estudios. Y no voy a mentir, pese a que era mucho dinero lo que ya les había dado, yo sentía bonito. Por primera vez mi mamá me abrazaba. Mi papá me miraba con algo parecido al respeto y al cariño. Pensé que al fin me estaban queriendo. Lo que no me esperaba es que aparte de mis papás, luego vinieron mis hermanos, con sus historias, con sus problemas, que sí debían de la renta, que la escuela de los niños, que también se enfermaban, que de pronto los habían asaltado y se les descomponía el carro. Y yo, pues ya no pude hacer más que darles dinero. Les creía todo lo que me decían.
Y esto porque pensé que ese dinero tenía un propósito y que yo podía hacer la diferencia en sus vidas, pero sobre todo, que podía ganarme ese afecto y ese cariño que nunca me dieron. De esta forma empezaron a venir todos muy seguido. Mis hermanos venían con sus hijos, con sus parejas, llegaban a la taquería, se sentaban, comían y se iban, siempre sin pagar. Todo el tiempo la comida era cortesía de la casa. Y yo nomás callaba, aguantaba, porque pensaba que eso era ser familia, que eso era lo correcto, y por ello lo hacía con cariño. Pero ya después de un tiempo, empecé a sentirme un tanto vacío, porque aquel cariño que me di cuenta que fingían todos hacia mí, de pronto había desaparecido. Todos aquellos buenos tratos que yo les daba se convirtieron en una costumbre. A veces ya mis hermanos ni las gracias me daban, nomás llegaban y hasta pedían para llevar, no se quedaban a platicar conmigo ni me saludaban. Lo peor es cuando ya nomás mandaban a alguien por las cosas. Ahí me di cuenta que a mí ya no querían verme, nomás querían beneficiarse de mí. Pero un día les dije que no, mandaban a un pinche muchacho por los tacos, y a este le dije que no. A ver, pues dile a mis hermanos que ya no puedo, que ahorita no son buenos tiempos. Me empezó a ir mal en el negocio y no puedo regalarles la comida. Diles que me perdonen, pero que si no tienen para pagar, pues mejor no pidan. Aquel muchacho se me quedó viendo sorprendido. Jamás se hubiera esperado una respuesta así. Y dicho y hecho, los resultados no tardaron en ocurrir. Mis hermanos ya no me contestaban los mensajes, me dejaban en visto, ya no me visitaban. A veces que iba a sus casas ya ni me abrían la puerta. Y ahí comenzaron hasta los rumores de que supuestamente ya se me había subido, que el dinero me había cambiado, que no era más que un pinche puerco y un creído. Todo eso sí me dolía, porque yo solo quería lo que nunca tuve, un poco de afecto. Quería ganarme su presencia, su apoyo, pero lo que ellos me dieron fue interés disfrazado de amor. Y es que a veces no es el dinero lo que pudre a la gente, es el oportunismo, ese pensamiento mediocre de que uno siempre les tiene que dar a los pobres, a los que menos tienen, simplemente por ese hecho de que no tienen. Y es que hay gente que tiene la oportunidad de aprovecharse, de clavar el colmillo donde siempre hubo confianza. Y ya cuando uno se da cuenta ya es tarde, ya lo traen a uno bien jodido. Y para ese tiempo, de tanto que ayudé a mis papás y a mis hermanos, pues mi cuenta de banco ya había bajado, pero aún me quedaba bastante. Después de este rechazo que tuve hacia ellos, pasó un tiempo y me remordió la conciencia, y pues empecé a invitarlos de nuevo. Sé que van a decir que estoy bien tonto, pero pues así me pasó. Pero ahí siento que se les subió la confianza, ya llegaban y pedían más, como para tratar de compensar lo que no les di en cierto tiempo. Y lo que me daba coraje es que mi cuñado, el novio de mi hermana, incluso empezaba a llevar a sus amigos, a sus compadres de confianza, y todos tragaban gratis. Yo por dentro ya nomás me comía la rabia, me arrepentía de haberlos llevado nuevamente. Un día le dije a mi hermana que le dijera a su esposo que ya no trajera gente, porque mi negocio pues no era para eso. Recuerdo que mi hermana me miró muy feo, me hizo una cara de perro y me dijo: "No, pues es que si tú ya te crees mucho, Hugo. Si bien sabemos que tienes mucho, no más que saliste bien codo. Mejor si no quieres compartir, mejor dinos y ya. Y te aseguro que ya no volvemos. No más eso sí, ya no andes de presumido diciendo que te va bien, porque ahí donde nos ves a nosotros todos jodidos, por la verdad es que sí nos duele". Esa frase me ardió, porque yo nunca presumí nada. Yo solo trabajé, tuve suerte, y a la santita muerte de mi lado. Además ayudé porque pensé que así se hacía una familia. Poco a poco fui marcando distancia. Dejé de contestar llamadas, cerré más temprano. Me enfoqué en mis cosas y en los clientes de verdad. Pero también la gente empezó a hablar de mí. Empezaban a criticarme por ya no ayudar a mis padres, sobre todo a mi papá enfermo, a mis hermanos. Por ahí escuchaba que me decían que era un traidor y que se me había olvidado de dónde venía, que ya no tenía los pies en la tierra. Pero todo esto realmente ocurrió porque supe poner un límite, hasta que una noche pasó algo que de verdad me dejó muy marcado.
Aquella noche tuve muchos clientes. Era temporada alta y de mis mejores días. Me quedé limpiando solo porque me apenaba un poco tener a mis trabajadores hasta tan tarde. Y ya cuando salí, eran como las 2 de la mañana. Estaba cerrando la cortina e iba a subirme a mi camioneta cuando de pronto llegó a toda velocidad una camioneta blanca. No me dieron tiempo de reaccionar, nomás escuché un portazo y cómo se me acercó un hombre con un arma de alto calibre. Me amenazó y me dijo que no me moviera, y en eso otro se acercó con un trapo húmedo, me lo puso en la cara y me desvanecí al instante. Cuando abrí los ojos me di cuenta que estaba en una habitación sin ventanas. Solo había una vela encendida. Me dolía todo. Tenía las manos atadas y también los pies. El piso olía a humedad, a encierro. Y ahí fue cuando escuché voces. Eran de hombres, bastante rudos, que se acercaron a mí para preguntarme: a ver, mi cabrón, pues ya despertaste. Ahora sí dinos dónde está el dinero, o aquí mismo te carga la chingada. Yo no entendía nada. Les dije que no tenía tanto como creían, y entonces vinieron los golpes. Recibí puñetazos en el estómago, me jalaron el cabello, me escupieron, incluso me dieron toques con una máquina. No te hagas pendejo, pinche taquerito millonario, si todo el mundo anda diciendo que tienes re harto dinero. Así que o lo sueltas, o ya no la cuentas. Me di cuenta que los hombres traían la cara tapada con pasamontañas, y uno de estos, ya muy molesto, encendió la luz de la habitación. Ahí me di cuenta de que tenía algo en su mano, algo bastante peculiar, una cicatriz muy grande, como de una quemadura, justo entre el pulgar y el índice. Ay, mi corazón se detuvo. Esa marca ya la había visto antes, y muchas veces. Aquella era idéntica a la que tenía el novio de mi hermana. Estoy seguro que era la misma cicatriz. Y es que era bien sabido que ese pendejo, tiempo atrás, para un 16 de septiembre, que se celebraba la independencia, trató de encender una pirotecnia, pero como ya andaba borracho, prácticamente casi le explota en la mano. Y por si fuera poco, constantemente presumía la herida como si fuera una medalla. Ahí supe la verdad. Mi familia, mi hermana y su novio eran quienes habían planeado todo aquello. La rabia que sentí en ese momento no la pude explicar. Me dieron ganas de morirme, no por los golpes, sino por la traición. Así que no me quedó más que hablar. En mi casa tengo una caja fuerte. Si quieren les doy toda la información, ya para que me dejen en paz. Rápido me sacaron las llaves del pantalón. Anotaron mi dirección, les dije la contraseña de la caja fuerte, y uno de estos se fue. Los otros se quedaron vigilándome y me dejaron en un rincón, tirado como un perro vagabundo. Apagaron la luz y la vela, después salieron. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez horas, quizá un día, y cuando regresaron solo dijeron: no, pues esta vez sí te salvaste, mi cabrón. Pues ya estuvo, dale gracias a Dios que vas a salir y que no te vamos a hacer nada. Como te dijimos al principio, pues nomás queríamos tu dinero. A esos tipos no les interesaba matarme, solo quitarme todo lo que podían. Me taparon los ojos con una venda, me cubrieron la boca y me ataron, y aquellos mismos en una madrugada se encargaron de subirme a la camioneta y me llevaron hasta mi casa y me dejaron tirado al pie de la puerta. Yo ya estaba muy adolorido, con mucha hambre y mucha sed. Tenía la cara hinchada por los golpes y tuve que esperarme a que alguien me viera para que pudieran ayudarme y llamar a la policía. Ya una vez desatado, me metí a mi casa y ahí me di cuenta que me habían robado todo de la caja fuerte. Eran más de 2 millones de pesos. Era en su mayoría lo que me quedaba de los ahorros, porque en el banco ya tenía muy poco. Me puse a llorar ahí tirado en el piso, no por el dinero, sino porque yo mismo les había dado entrada a esas pinches sanguijuelas. Les abrí la puerta, les di mi confianza, y lo único que me devolvieron fue una venda en los ojos y una pistola en la cabeza. Cuando llegó la policía hice una denuncia. Tomaron mi declaración, pero ya saben cómo es esto.
No resolvieron nada, dejaron la supuesta investigación en proceso. No sé por qué no les mencioné lo de la cicatriz. Tal vez fue porque parte de mí no quería aceptar que sí, que fui traicionado por mi propia sangre. Además, en ese momento estando en mi habitación, fue ahí donde me acordé de ella, de mi santita muerte, porque la tenía enfrente en un tablón, recargada y con una veladora apagada justo ahí. Se la prendí nuevamente y empecé a hablar con ella. Tú sabes toda la verdad, santita. Sabes que lo que hice fue con buena intención. Yo solo quise ayudar a mi familia con el dinero que me diste. Yo solo quería que me quisieran, no más eso pedía. Pero ya viste que no tienen llenadera, no tienen alma, son peores que ratas. Así que, santita, si no haces algo me van a destruir. Por favor, ayúdame, aléjalos de mí o haz lo que tengas que hacer, pero por favor, ayúdame. Dejé la veladora encendida, le coloqué un vaso con agua, confiando en que la santita pondría orden, dejando todo en sus manos. Semanas después del secuestro, yo seguía con el trauma. Cada que iba a mi negocio tenía miedo de que me pasara aquello una vez más, que algún otro loco maníaco quisiera aprovecharse de mí, sacarme dinero a la mala, que pusieran mi vida en riesgo. Pero también para aquellos días, es como si el mundo se hubiera detenido para observarme. Caminaba entre la gente como un fantasma. Nadie sabía lo que me habían hecho. Nadie imaginaba que debajo de la camisa tenía moretones del alma, no solo del cuerpo, que en mí habitaban heridas que nunca se iban a cerrar. Para esto mis hermanos ya no se aparecieron, mi hermana tampoco, y eso decía bastante. La policía no encontró nada, no hubo rastros ni placas que tomar, grabaciones menos, y todo seguía en trámite. Ya sabía que no íbamos a llegar a ninguna parte. Y yo en el fondo estaba seguro que la justicia no vendría de ahí, no de la ley común, sino de la justicia divina, esa que mi santita me iba a dar. Estuve rezándole cada noche, ya no por dinero ni por suerte, sino para que me hiciera justicia por todo aquello que me hicieron. Pasó un poco de tiempo, algunas semanas más, pero finalmente empecé a darme cuenta que la santita me iba a cumplir todo lo que yo quisiera. Primero fue mi papá. Una madrugada mi madre me llamó llorando, diciéndome que se había puesto muy mal, que lo habían llevado al hospital, pero que los doctores no pudieron hacer nada. No duró ni un par de horas ahí internado. Murió por complicaciones, rápido, casi sin aviso. Aquello me estremeció bastante, porque me di cuenta que de verdad mis plegarias a la santa habían sido escuchadas. Cosas muy oscuras y extrañas estaban ocurriendo. Fui al velorio por compromiso, pero no le lloré. Me senté en una esquina y a lo lejos veía el ataúd de ese hombre que me dio la vida, pero que también me la destruyó. Nadie se acercó a hablarme. Mi hermana me miró de lejos con unos ojos vacíos. Era evidente que trataba de evitarme. Solo estuve un par de horas. Me tomé un café y sin despedirme solamente deseé que mi padre descansara. Eso sí es que se podía, porque en base a todo lo que había hecho, seguramente el juicio de Dios sería bastante estricto. Pasó más tiempo, un mes quizá después del entierro de mi padre, y en eso salió en las noticias que habían hecho un operativo. Supuestamente una casa de seguridad en las afueras de la ciudad había sido testigo de una balacera, al menos 4 muertos, y entre ellos ni se imaginan a quién se tronaron, ni más ni menos que a un hombre con antecedentes por robo y secuestro. En efecto era el novio de mi hermana, y por si fuera poco, a esta también le tocó haber sido presa de múltiples disparos en el cuerpo. Esto ya no era coincidencia, ya no era casualidad, era el hecho de que mis plegarias habían sido escuchadas. La justicia estaba llegando y le había dado su merecido a cada quien para hacerle castigar por sus actos en vida. No sentí tristeza tampoco por mi hermana. De pronto me sentía mal por ser tan frío, pero en realidad es que mi familia había despertado esa parte de mí. No sé si era rencor o indiferencia,
Simplemente no me dolían sus pérdidas. La policía confirmó sus muertes. Se les hicieron investigaciones y se supo que estaban metidos en secuestro, en tráfico de sustancias, y aquella balacera en la que murieron se había suscitado porque habían intentado secuestrar a otra persona. Me quedé frío, no de miedo ni de tristeza, sino de certeza. ¿Cómo es posible que yo proviniera de una familia así, capaz de todo solamente por salir de la miseria? Pero a mí la santa me había escuchado, había puesto las cosas en su lugar. No necesité la venganza de mis propias manos. La vida misma les cobró, por abusivos y traidores, por querer destruir a alguien solo porque tuvo un momento de luz y de suerte en su vida. Yo ya no quería seguir viviendo en ese lugar, así que vendí la taquería y me fui para otra ciudad. Con lo que me quedaba más lo que obtuve de la venta del negocio, me abrí uno nuevo. Empecé de cero, nuevamente solo, sin mi familia, la cual ya estaba prácticamente destruida. Hoy en la actualidad tengo otra taquería, más discreta y tranquila. Y a la santita la tengo en un altar. A ella le doy bien su lugar. Le prendo su vela cada domingo. Le hablo bajito y la respeto. Le cuento mis penas y con ella me desahogo. Yo no le pido riqueza, solamente que mi trabajo me dé frutos. Le pido paz y hasta ahora me la ha dado. Aprendí por las malas que no toda la familia merece tu ayuda, ni tu tiempo ni tu cariño, porque hay gente que no quiere verte bien. Puede ser algún vecino, tu jefe del trabajo, o incluso tu propia sangre, tu madre, tus hermanos, incluso hasta tus hijos. A veces son ellos los que afilan el cuchillo y solo están esperando a que les des la espalda para clavártelo bien adentro. Uno cree que porque se comparten apellidos van a quererte, y no, a veces la sangre también se pudre. Así que si me estás escuchando, si tú también sientes que te usan o que te piden pero nunca dan, hazte un favor, mejor ciérrales la puerta y mándalos a la chingada. Hazlo antes de que sea tarde, porque si hay algo que aprendí es que la Santa Muerte, ella sí me cuidó, ella sí me dio todo ese cariño que yo no tenía. Les puedo asegurar que hoy en día me ha regresado mucho de lo que se me arrebató. Sin embargo, la confianza ya no se la tengo a nadie. No hay ninguna persona que la merezca, sin importar que me digan hermano, hijo o padre, sin importar de quién se trate, porque aquí finalmente aprendí que en la vida uno se rasca con sus propias uñas y a veces no debe de ayudar al caído, porque una vez, después de haberse levantado, es muy probable que te ponga el pie para que ahora el que esté en el piso seas tú.